tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia para los que no me conozcáis y esto es Bricoleta. Como ya sabéis, para este canal vosotros los seguidores sois muy importantes y el otro día en Instagram realicé una encuesta para ver qué tipo de contenido queríais ver. Y vuestra respuesta mayoritaria fue DIY Decor. Por eso en el vídeo de hoy os traigo unos DIYs muy sencillos con cosas que seguro tenéis en casa y que le podéis dar un lavado de cara si no os gustan tal cual están, y otras que también podéis hacer cuando todo esto acabe. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Para mí es muy importante y me ayudáis un montón, así que por favor hacedlo. También os dejo por aquí el Instagram del canal por si aún no me seguís y queréis hacerlo. Sin más, ¡dentro vídeo! Para este primer proyecto he reciclado dos botes, uno de ellos de Pringles y el otro de tomate. Lo primero que he hecho ha sido pintar los botes para que el fondo sea de un color neutro. Es importante moverla muy bien para que se mezcle toda la pintura. Con un pincel le he dado por todas partes, yo solo le he dado una capa. He usado pintura Chalk Paint gris invernal de Bruguer, que es la que me sobró de pintar las sillas de mi salón. Os dejo por aquí el makeover por si lo queréis ver. También he pintado la lata para que tenga el mismo color de fondo. Una vez que está pintado, con un alambre he medido el contorno. Este paso os recomiendo que lo hagáis para no quedaros cortos. En un alambre voy metiendo una a una todas las bolitas de madera. Una vez que lo tenemos, enganchamos la punta en el bajo del bote. Y después, con silicona caliente, vamos pegando las bolas al bote. Es importante que le hagamos presión para que no se suelten. Y seguimos la misma técnica con el otro bote. Esta vez hay que apretar más fuerte ya que la base es de metal, no como en el otro que era cartón. Como el bote de patatas creía que se me quedaba muy alto, lo que he hecho ha sido cortarlo. Primero empecé utilizando una sierra, pero viendo el resultado me pasé al cúter, mucho más rápido y eficaz. Para terminar y embellecer la parte de arriba, le he puesto con silicona caliente una a una bolitas de madera. Así la parte de arriba también queda redondeada y siguiendo el patrón. Lo mismo he hecho con la lata, así tampoco me corto. Y este es el resultado. Espero que os guste. Este proyecto es un simple lavado de cara a un colgador de ducha. Era verde pistacho y no me gustaba. Lo primero que hice fue pintarlo con spray de pintura negra. Le doy por todos sitios para que no quede nada del color original.
Mientras se seca, en un contrachapado de madera que antes era un mapa, pongo las medidas de las dos bases del colgador. Con una regla delimito las medidas que necesito exactamente para no desaprovechar la madera. Después, con una sierra de calar, corto lo que ya he delimitado. Con la lijadora eléctrica lijo por todos los sitios, por delante y por detrás, aunque después por detrás le quite la parte del mapa, también por los bordes y los laterales. Cuando ya está todo lijado y seco, procedemos a pegar. Con silicona caliente le he dado por todos sitios y ya lo pego cada uno en su parte. Aprieto bien para que no se mueva, ya que va a tener cosas encima. Y este es el resultado final. También lo podéis ver en el home tour que os dejo por aquí arriba. Este proyecto es muy sencillo. Le quería dar otra imagen más boho a ese altillo de plantas. Para hacerlo, lo único que he hecho ha sido rodearlo por todos sitios con cuerda. La he pegado con silicona caliente. Primero le he dado con silicona caliente y después iba pasando la cuerda. En algunos tramos se ven esas partes negras, pero no me importa porque le da ese toque boho. También rellené las patas y las varas de en medio. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? El próximo simplemente es una capa de pintura para que veáis que con muy poquito se puede cambiar totalmente el aspecto de algo que nos guste tanto. Y ya por último este, que simplemente es pintarlo con spray negro para darle otro toque. El spray que utilicé es especial para electrodomésticos y frigoríficos. Es recomendable usarlo cuando va a estar en contacto continuo con el agua. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que podáis poner en práctica todos los proyectos y en la cajita de descripción os dejo mi picker donde está el link a todos los productos. Dale al dedito para arriba si quieres más vídeos como este y déjame en comentarios lo que más te ha gustado. Nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chao!